A partir del siglo XIV en Europa van a surgir una serie de avances tecnológicos que conseguirán o provocarán que se mejore muchísimo la navegación y como consecuencia el comercio. Estamos en los inicios de la ruta de la seda, las especias que eran tan importantes para la conservación de los alimentos, que van a suponer unos cambios sociales importantísimos. En primer lugar, asistimos al crecimiento de la burguesía, que es una clase social que ya en la Edad Media existía, pero era muy pequeña y tenía muy poco poder. Se va a enriquecer gracias al comercio y, a diferencia de lo que ocurría con la nobleza en la Edad Media, se va a interesar en el arte y en la cultura. Esto también se debe quizás a la influencia de la imprenta, que va a ser una nueva revolución en la distribución de textos. La burguesía, por lo tanto, va a estar alfabetizada. Todo esto conlleva, además, que se van a descubrir textos que estaban condenados al ostracismo en los monasterios y en las diferentes sedes religiosas, por estos intereses culturales que surgen con la imprenta y las ganas de seguir imprimiendo, y se van a redescubrir o a descubrir textos de la antigüedad clásica, que es el origen de un movimiento que conocemos con el nombre de humanismo, que es un movimiento cultural que pretende que el arte y la literatura, el arte en general y la literatura en particular, sea una imitación de aquella literatura clásica y aquel arte clásico perdido. En literatura vamos a tener como principales representantes a Dante, a Petrarca y a Boccaccio. Además, también es muy importante la recuperación de textos de la filosofía clásica, como ocurre con Platón, que se supondrá el surgimiento del neoplatonismo, aunque tamizado por la percepción religiosa de San Agustín de Hipona. Bueno, todo esto es lo que está ocurriendo en Italia. A partir del siglo XIV, lo que se conoce en Italia como el Trecento, se va a exportar al resto de Europa y vamos a ver cómo va a llegar a España. Pero antes de nada, hagamos un recorrido al panorama de la poesía española al comenzar el siglo XVI, en la que destacan dos grandes géneros, la poesía cancioneril y la poesía petrarquista. Empecemos a hacer una revisión de la poesía cancioneril, heredera de la poesía trovadoresca. Tenemos por un lado una lírica cantada, se siguen cultivando estrofas o subgéneros de la lírica medieval, como eran el cégel y el villancico, y, como acabo de decir, la canción trovadoresca, ¿vale? Es la canción trovadoresca en grandes líneas, es un tipo de canción que se desarrolla en el sur de Francia, cantada y escrita en provenzal. Además se conservan las notaciones musicales de aquellas canciones, deben ser de las notaciones musicales más antiguas que conservamos, que tenían unas características muy particulares y se extendieron por toda Europa al final de la Edad Media. Se escriben principalmente en provenzal, pero luego empiezan a escribirse en otros idiomas, como por ejemplo en gallego-portugués, en el que tenemos la canción de amor gallego-portuguesa, también incluso en catalán, y luego a finales, sobre todo en el siglo XV, se va a desarrollar en castellano. Este amor cortés tiene unas características muy particulares y se sigue desarrollando en el siglo XVI. Tenemos también una lírica recitada, que se corresponde a los decires, que quizás sea el antecedente o el antepasado más antiguo de lo que es el género ensayístico. Los decires eran diálogos en los que personajes estaban escritos en verso y
con características de la lírica, pero eran diálogos en los que se mostraban opiniones sobre ciertas cosas o quizás monólogos. La otra gran corriente que vamos a encontrar en el siglo XVI es la poesía petrarquista, que, como su nombre indica, es heredera de esta poesía italiana. También se la conoce como poesía o lírica italianizante. La influencia directa pues nace de estos autores que se desarrollaron en el Trecento en Italia, en un estilo que se conoció como el Dolce Stil Nuovo, pero bueno, hablaremos luego de ello. El cancionero de Petrarca, que recoge toda su amor a Laura, y se caracteriza por una insatisfacción constante y la melancolía, que ya nos presenta la imagen de la mujer del tópico renacentista, esa mujer delgada, rubia, pálida, de ojos claros, con la piel muy blanca, que va a ser el canon de belleza femenina del Renacimiento. Recordemos que ya ahora la mujer no es sujeto lírico, es objeto lírico, y va a ser así durante muchísimos siglos, no como ocurría en la Edad Media. La influencia de Petrarca y otros autores novistas va a llegar a España en la segunda década del siglo XVI. Este tipo de poesía se caracteriza, por supuesto, por un metro, que es el endecasílabos, versos de arte mayor con un ritmo muy concreto. Bueno, hay dos o tres ritmos muy concretos, y por un subgénero que es el soneto, que está formado por 2 cuartetos y 2 tercetos. Este subgénero es creación de estos autores dolce stil nuovistas o del dolce stil nuovo. Es una estrofa que no solo tiene esta estructura externa tan visible, por supuesto formado por endecasílabos con diferentes rimas, pero normalmente los 2 cuartetos tienen rimas abrazadas y los 2 tercetos suelen ser encadenados. El soneto tiene una estructura interna, una distribución del contenido que coincide con la estructura externa. Tendríamos como una especie de silogismo con sus premisas, pero podemos decir de una manera más llana que el primer cuarteto introduce de lo que se nos va a hablar, de dónde partimos. El segundo cuarteto lo desarrolla y los 2 tercetos nos van a presentar la conclusión o tesis, y esto sigue siendo así hasta nuestros días. Con respecto a las estrofas, pues tenemos por un lado la estancia, que está formada por endecasílabos y heptasílabos, la lira, que también está formada por endecasílabos y heptasílabos, pero con una diferencia de frecuencia, la octava real, que surge en esta época, y el madrigal y la silva. Siempre con estos metros, endecasílabos en la octava real y también heptasílabos en algunas estrofas. Y dicho esto, veamos autores representativos del Renacimiento y sobre todo de esta, que es en lo que nos vamos a detener, en esta lírica italianizante. En primer lugar, nos encontramos el gran Garcilaso de la Vega, poeta y soldado, que nació en Toledo en 1501 y murió en Lemuy en 1536. Muere en batalla porque era soldado de una herida en la cabeza que se hizo y de la que no pudo recuperarse, y acabó muriendo, como se puede observar, a la edad de 35 años, que aunque para la esperanza de vida de la época no es una edad muy joven, en la estrato social en el que se desarrollaba, en el que vivió Garcilaso de la Vega, sí que es una edad muy prematura porque tenía mayor esperanza de vida que el campesinado. Garcilaso de la Vega es considerado por algunos autores como moderno, dado que su dolor, queja o deseo amoroso atraviesa los siglos y podrían protagonizar algunos de los episodios amorosos actuales, aspecto también producto de la universalidad del tema. Nace en el seno de una familia de origen ilustre, recibe una educación que le prepararía para una vida cortesana, protagonizará diferentes amores a lo largo de su vida, que le servirán para proyectar en sus poemas los sentimientos que vive.
La crítica encuentra que las musas a las que se dirigen sus composiciones podrían ser Doña Guiomar Carrillo, madre de su primer hijo, Beatriz de Sá o Isabel Freire, aunque con la que contrajo matrimonio fue con Elena de Zúñiga, con la que tuvo 5 hijos más. Su pertenencia a la corte de Carlos V le permitió entrar en contacto con Italia en 2 ocasiones, una acompañando a la comitiva imperial y otra porque fue desterrado. Allí se impregnó de la cultura italiana y desarrolla de manera más sistemática los recursos petrarquistas, pasando de imitador a creador. De Petrarca rechaza la idealización de la amada como elemento de espiritualidad, pues Garcilaso plantea un amor humano, aunque sí toma las condiciones que se dan en la lucha interior y cultiva alguna de las estrofas, como el soneto y la canción. Su mundo poético se conforma entonces con los cancioneros, Ausías March o San Lázaro, y también con los clásicos grecolatinos, Virgilio, Horacio, Ovidio. Su obra, publicada póstumamente, está formada por 5 canciones, 8 coplas, 3 églogas, 2 elegías, 40 sonetos y una epístola a Boscán, además de algunas obras en latín. En su conjunto refleja el alma del poeta cuando se enfrenta a la descripción de la amada, incluso cuando utiliza la naturaleza para expresar aquello que siente. Una poeta del siglo XVI dentro de esta tendencia es Isabel de Vega, nacida en Alcalá de Henares en 1558 y cuya fecha de fallecimiento desconocemos. En el panorama literario cancioneril del siglo XVI aparece una desconocida Isabel de la Vega, de la que se tienen unos 14 poemas. Algunos de ellos dan muestra de la comunicación que habría tenido con el rey Carlos I, a cuya muerte dedica una elegía en donde se lee: de la misma al príncipe don Carlos, porque habiendo visto este soneto, dijo que no era posible haberle hecho mujer. Pero poco se sabe de la vida de esta autora, tan solo que pudo estar en la corte o en círculos del profesorado o de los intelectuales de la Universidad de Alcalá, dado que aplicaría su vinculación con las letras. Así ocurriría también con otras mujeres humanistas, familiares de grandes intelectuales que se educaron en esos espacios culturales, como Francisca de Nebrija, Luisa y Ángela Sigea, Lucía de Medrano o Isabel de Vergara. En cuanto a su obra, destaca en relación a la de otras autoras de su época, aunque su conjunto tiene un elevado número de composiciones y fue incluida en los cancioneros del momento. Cultiva tanto los géneros de la poesía cancioneril de la tradición literaria como la corriente petrarquista, y la temática de su obra es fundamentalmente amorosa, aunque también incluye otros acontecimientos circunstanciales. Compone 2 glosas, 2 coplas de esparsas. Son composiciones breves de una sola estrofa de versos octosílabos con rima consonante, y 8 sonetos. Como curiosidad, se sabe que su obra, como la de otras poetas, se conserva porque formaba parte de intercambios dialógicos que daban sentido completo a otros textos de autoría masculina. En Isabel de Vega, 5 de sus poemas se dedican a algún hombre, sin embargo el resto son de temática amorosa. En estos últimos prevalece el amor como sufrimiento y llama la atención la ausencia de un yo lírico femenino, pues la voz de sus poemas es masculino o en algún caso neutra. Quizá la explicación esté en que las leyes del decoro no permitían que las mujeres expresaran su deseo hacia el otro sexo. Además de que el código poético establecía unos patrones fijos en los que el amor estaba protagonizado por la voz masculina. Tan solo en los poemas relacionados con la corte manifiesta su identidad. Dicen que es muy cruel, incua y dura la ley, que en general no comprende, mas no lo hace amor, que si se enciende es más que pestilencia su locura. Pues ved mi triste suerte y mi ventura, que siendo de los que este crudo ofende, no alcanza a mí la ley que los defiende. Amado más que amó jamás criatura. Razón y amor en esto están a una, y dicen que según lo que merezco me contente con ser de vos amado.
más que notando bien lo que padezco, en todo mundo hay cosa, sino una que en vuestro amor con que éste se ha pagado. Tenemos recogido este soneto por Nieves Baranda Leturio en Isabel de Vega, poeta con musa, publicado por la UNED. Avanzado el siglo XVI, va a ocurrir el despertar de la poesía mística. A lo largo del siglo XVI se empiezan a escribir composiciones que, tomando en muchas ocasiones el lenguaje de la lírica amorosa, se agrupan en lo que se conoce como literatura espiritual. Es una corriente que comienza en la Edad Media, pero que vivirá su esplendor en este periodo. Esta vertiente lírica trata de transmitir la llegada a la perfección por medio de la ascética, proceso por el cual se produce una purificación del espíritu al desprenderse de todo aquello impuro, y de la mística, que supone una experiencia directa de la divinidad por parte de la persona. Dicho proceso de encuentro y unión con Dios es vivido por las personas como un camino en 3 fases o vías. La purgativa, o proceso de oración, en el que se purifica los pecados. La iluminativa, en la que una vez se ha dado la purificación del alma, se empieza a experimentar la presencia divina. Y la unitiva, con la culminación de la experiencia por medio de la entrega amorosa en la unión con Dios. Destacan principalmente varios autores, vamos a hablar concretamente de 2. Empecemos por Santa Teresa de Jesús, nacida en Ávila en 1515 y muerta en Alba de Tormes en 1582. Pertenece a una gran familia de origen converso y pierde a su madre con solo 13 años. Para entonces ya había demostrado ser muy inteligente, una gran lectora y una mujer muy curiosa. Su vocación también aparece muy pronto. En 1533 ingresa en el convento de la Encarnación de Ávila. Tras una larga enfermedad decide definitivamente su vocación. Su vida en el convento continúa de manera muy relajada hasta que a los 39 años comienza a rezar y a hablar con Dios con tal pasión y obsesión que llega a tener visiones que la llevan a pensar que la vida monacal debería suponer una mayor entrega y un mayor sacrificio. Y con esta idea de conseguir una mayor perfección, lidera la reforma de la Orden del Carmelo, para la que toma de modelo la reforma franciscana de Cisneros. Ella pretendía una vuelta a la oración y al ayuno, desposarse de propiedades o rentas, además de guardar silencio e ir descalza. En 1562 funda su primer convento, el de San José de Ávila, y nace así una escisión que se conocería como las Carmelitas Descalzas. Conoce a un joven San Juan, de 24 años, cuya propuesta de reforma era aún más estricta, y con su ayuda consigue continuar con la reforma. Esto le supuso un gran conflicto con la Iglesia, que trató de desautorizarla y castigarla. Consiguió, a pesar de ello, fundar 17 conventos. Su faceta literaria es una parte más de su dedicación religiosa y contrarreformista. En palabras de Américo Castro, esa maestría para intimidar con la propia conciencia hace que Teresa domine el arte de ser íntima con los demás. Nada se publicó en vida y una gran parte la escribió a petición de sus superiores, para que compartiera sus experiencias. Sus obras más destacadas son Libro de su vida, Libro grande y Libro de las misericordias de Dios, 1552-1565. Fue su primer libro y en él explica el proceso que experimenta a lo largo de la ascensión hasta el misticismo. Combina la autobiografía con la expresión del amor ardiente que suponen sus experiencias místicas. Camino de perfección, escrito entre 1565 y 1570, y Las moradas del castillo interior, escrito en 1577. Sus 2 obras que tratan los conceptos de ascética y mística. El primero responde a la necesidad de guiar espiritualmente a las monjas y de actuar contra la reforma protestante. El segundo muestra el camino, el castillo como alma, que debe pasar por 7 moradas que hay en él hasta llegar a Dios.
El género epistolar también es importante, dado que escribe casi 400 cartas que dan muestra de la lengua de su época y es pura expresión de lo que siente y piensa. El otro gran poeta que veremos es San Juan de la Cruz, nacido en Fontiveros en 1542 y muerto en Úbeda en 1591. El poeta nace en una familia humilde de tejedores y queda huérfano de padre muy joven. A pesar de las penurias de sus años de adolescencia, decide a los 21 años ingresar en los Carmelitas de Medina. Las experiencias de estos primeros años de su vida no le impedirán entrar en la Universidad Salmantina, donde será bachiller de artes entre 1564 y 1567, y luego estudiará teología, aunque no completará sus estudios. En este periodo, junto a Santa Teresa, estuvo vinculado a la Reforma, hecho que le llevó a su encarcelamiento en 1577, en donde se le pidió que se retractara de la Reforma teresiana. En este encierro empezaría a escribir su Cántico Espiritual. En cuanto a su obra, es un maestro capaz de expresar lo inefable de su experiencia mística. En el conjunto de sus composiciones se organizan en los 3 poemas mayores: Noche Oscura, Cántico Espiritual y Noche Oscura del Alma. Dedica unos fragmentos en prosa para comentar aspectos de estas 3 composiciones. La primera de ellas, compuesta por 8 liras, expresa las fases de la mística. La segunda, formada por 40 liras, parten de un diálogo entre 2 personajes alegóricos, la esposa y el esposo, que a su vez contactan con elementos de la naturaleza para responder a sus preguntas. Finalmente, la tercera combina 4 estrofas de 6 versos en las que celebra la unión mística. Luego están sus poemas menores. Escribió 5 glosas, 10 romances y 2 cantares. Terminada la lírica renacentista, pasemos a ver la narrativa renacentista, concretamente la novela renacentista, en la que vamos a encontrar con 3 grandes formas: la picaresca, la novela corta y la novela de caballerías. Comencemos hablando de la picaresca. Este género novelesco aparece cuando en 1554 se publica en varios lugares a la vez una novela titulada Vida de Lázaro de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Nace con ella la novela moderna. La picaresca no es otra cosa que la biografía de un pícaro. Es una forma de vida, la de un personaje que no tiene nada de héroe, que habita en el límite de la pobreza y que debe espabilarse muy joven para sobrevivir, y que sobrelleva como puede esas pocas fortunas y muchas adversidades que se le van apareciendo. Aunque pretenda retratar un estrato social concreto de los siglos de oro, no debe tomarse como una exacta versión de la realidad, pues no hay que olvidar que estamos en el ámbito de la ficción. La pervivencia del género estuvo garantizada gracias a otras obras como Guzmán de Alfalache, de Mateo Alemán, y La vida de Buscón, de Francisco de Quevedo, siendo estos 3 títulos los más representativos del género picaresco. Mención aparte merecen las pícaras, mujeres protagonistas de estas novelas que sobreviven gracias a su astucia y su inteligencia, y se diferencian del pícaro porque ellas no creen que sea tan imposible una mejora social. Se asocia a la pícara, además, con el estereotipo de mujer que presentó la Celestina, como se ve en La Lozana andaluza, de Francisco Delicado, que narra las aventuras de su protagonista y su criado Rampín en Roma. Otros títulos interesantes son La pícara Justina, de Francisco López de Úbeda, y Las hijas de Celestina, escrito por Alonso Jerónimo de Salas.
Centrémonos ya en El Lazarillo de Tormes. Esta autobiografía de autor desconocido cuenta las aventuras de Lázaro de Tormes. Es una carta que el protagonista escribe a un desconocido vuestra merced, en la que, a petición de este poderoso personaje, va a relatar su vida desde el principio. No se sabe con exactitud por qué se le hace esta petición al Lázaro adulto, cuando es pregonero de la ciudad de Toledo. El niño Lázaro tiene una vida marcada por el hambre y el abuso constante de sus amos, hasta que en su madurez consigue el ascenso social y su vida mejora significativamente al casarse con una criada del arcipreste de la ciudad, pese a las habladurías que pesan sobre la honra y la fama de la mujer y su relación con el arcipreste, que en la obra se menciona como el caso. Algo que no parece importar al protagonista, porque por fin siente que vive en la abundancia y que no le falta de nada, lo que atribuye a su talento para arrimarse a los buenos. En la obra conocemos el proceso de aprendizaje de Lázaro. Sufrimos cuando es maltratado por sus amos y castigados por el hambre, pero también nos reímos al ver cómo mejoran sus tetas para engañar a los amos o cómo fingen aparentar la honra a los que no tienen algunos personajes como el escudero. El final, con esa insinuación de infidelidad, también tiene un regusto tragicómico, porque aunque nos podamos alegrar de la buena posición que ha logrado Lázaro, enseguida comprendemos que lo ha conseguido engañando o dejándose engañar por el arcipreste, quien sale verdaderamente beneficiado del matrimonio de su criada. Además de la picaresca, destaca de esta época en la novela corta. Se incluyen aquí relatos más extensos que los cuentos, pero menos que las novelas, tal y como las conocemos en la actualidad. Estos relatos estaban estrechamente emparentados con la novela italiana de autores como Boccaccio, Bandelò o Cintio. Giovanni Boccaccio fue el autor más imitado. Su obra más conocida, el Decamerón, narra la historia de unos jóvenes que huyen de la epidemia de la peste de Florencia y que, escondidos en una iglesia, comienzan a contarse historias para matar el tiempo. La mayoría de estas obras tienen una vocación ejemplar, es decir, además de perseguir el entretenimiento, buscan infundir algún tipo de modelo de comportamiento o enseñanza. Algunas se estructuran gracias a una historia marco, sin embargo otras ya no necesitan de ella y se presentan como historias independientes y completas. Miguel de Cervantes publicó en 1613 sus 12 novelas ejemplares, entre las que hay una considerable variedad de géneros, desde la picaresca Rinconete y Cortadillo a El amante liberal, con unos personajes propios de la novela morisca. También algo más tarde publicó Lope de Vega sus novelas A Marcia Leonarda, entre las que encontramos títulos como La fortuna de Diana, que es una novela de amor, y Aventuras o Sujuzmán el Bueno, basada en la figura del héroe. Hablemos en este punto de María de Zayas y Sotomayor, nacida en Madrid en 1590 y muerta posiblemente en 1661, aunque no conocemos exactamente la fecha de su muerte. Esta madrileña nació en el seno de una familia acomodada, lo que le permitió dedicarse al estudio y la escritura, una pasión que le ocupó la mayor parte de su tiempo. Hay muy pocos datos sobre su biografía. Se conoce su relación con la casa del conde de Lemos porque su padre fue su mayordomo durante el virreinato en Nápoles, pero no está clara la estancia de la escritora en Italia. Poco se sabe de otros posibles viajes que hiciera o de otras visitas o distintas ciudades. Solo se conocen datos de su vida en Madrid y de su breve paso por Barcelona, por un poema burlesco que se le dedicó. En Madrid participó en certámenes literarios y formó parte de la Academia Literaria de Francisco de Mendoza, una época en la que escribió varios poemas dedicados a personalidades del momento. Fue una conocida escritora
escritora en el entorno de Lope de Vega, al que también dedicó un poema tras su muerte y del que recibió elogios por su talento. En esta ciudad conoció a Ana Caro, dramaturga con la que entabló amistad y con ella escribió al menos una obra dramática, La tradición en la amistad. El género en el que destacó fue el de la novela corta. Publicó 2 colecciones, Novelas ejemplares y amorosas en 1637 y Parte segunda del Sarao y entretenimiento honesto en 1647, que apareció titulada como Desengaños amorosos en ediciones posteriores. Ambas fueron obras de gran éxito, se tradujeron a varias lenguas e influyeron notablemente en la narrativa francesa. El éxito del momento de esta autora, por el número de ediciones, traducciones y acogida del público, la sitúa como una de las imprescindibles del barroco. Toda esta popularidad y reconocimiento a su valía fue anulada en los siglos posteriores, cuando tacharon la obra de Zayas hasta de obscena. Lo que sí es cierto es que la cuestión femenina es el eje de su obra, y eso, aunque pasó todos los filtros del 17, no se toleró hasta hace poco, consecuencia de la reivindicación de su figura. María de Zayas fue ocultada y condenada a la invisibilización durante los siglos XVIII y XIX. Su figura se recupera apenas a finales del siglo XX. Defendió la autora a la mujer en toda su producción y reivindicó para ella un papel en la sociedad. Y hay que reseñar que fue la primera mujer que tuvo el coraje de hablar de la situación, de protestar contra una situación injusta. Pensaba que lo que igualaba a las personas eran sus almas, y estas no eran ni hombres ni mujeres. Las líneas maestras de su pensamiento fueron 3: el derecho a la educación, el derecho a la elección de marido y el derecho a la libertad de acción. Todo esto que defendía María de Zayas va a formar la base de la primera ola del feminismo en Europa y hasta la primera ola del feminismo en América. 200 años después, fue una mujer adelantada a su tiempo. Hablemos ahora de la novela de caballerías, la otra gran tendencia del siglo XVI. Es un género de gran éxito. Alcanza su máxima popularidad en la primera mitad del siglo XVI. Estas novelas destacan por estar llenas de aventuras, protagonizadas por un héroe, un caballero andante que, pese a cabalgar solo por el mundo, siente que debe luchar contra el mal, enfrentándose a todo lo que ocurre por el camino, aunque sean monstruos o seres fantásticos, ladrones o malhechores. Es un hombre enamorado que sirve a su dama, para ella son todas las demostraciones de heroicidad. Los libros son una narración de su biografía, eso sí, extraordinaria. La obra que sienta las bases para todo el género es el Amadís de Gaula, obra de García Rodríguez de Montalvo, de 1508. La novela narra las aventuras de Amadís, un niño abandonado por ser fruto de los amores furtivos de los padres. Lo cría el caballero Gandales y le pone como nombre Doncel del Mar. Amadís, por su valentía, llega a ser armado caballero por su propio padre, aunque no lo sepa, y vive múltiples aventuras amparado por la maga Urganda, la desconocida. Protagonizará una gran historia de amor con Oriana y con ella tendrá un hijo. Es Pladián quien también acabará siendo armado caballero. El mismo autor escribirá las sagas de Esplandián, el 5º libro de la saga de Amadís. Los libros de caballerías constituían verdaderas sagas, como la de Belnais de Grecia, de Jerónimo Fernández, o la iniciada con el Palmerín de Oliva, atribuido a Francisco Vázquez. Sin embargo, es un único libro y un único caballero andante el que ha dado carácter universal a estas novelas, el que recoge las aventuras Don Quijote de la Mancha, obra que escribió Miguel de Cervantes en 1605 como burla al género. Hablemos pues del gran Miguel de Cervantes, nuestra
mejor figura literaria de todos los tiempos. Nacido en Alcalá de Henares en 1547 y muerto en Madrid, según se supone, el 23 de abril de 1616. Fue el cuarto de 7 hijos. Su padre, quien ejercía como médico, se endeudó y fue encarcelado. Se trasladaron a Córdoba, a casa de su abuelo. Su padre al poco tiempo vuelve a endeudarse en Sevilla. En 1566 la familia está en Madrid y el escritor comienza con la poesía. Fue discípulo de Juan López de Hoyos. Repentinamente se traslada a Roma, al parecer por haber participado en un duelo. En 1570 comienza su carrera militar junto a su hermano Rodrigo. Participó en la batalla de Lepanto, donde fue herido en el brazo izquierdo, hecho que le ha valido el sobrenombre de Marco de Lepanto. Continuó en el ejército al servicio de don Juan de Austria y con su carta de recomendación se marcha a Nápoles, con tan mala suerte que es capturado y encerrado en Argel. Al ver las cartas que llevaba, su rescate se fija muy alto. Tras varios intentos de fuga, lo rescatan unos trinitarios y desembarca al fin en Denia. Intentó conseguir algún beneficio por su servicio al ejército, pero no lo consiguió. Tuvo una hija con Ana Franca de Rojas, Isabel de Saavedra, pero se casó con Catalina de Palacio Salazar Voz Mediano, mujer a la que doblaba en edad. Se instalaron en Sevilla en 1587. Donde fue comisario real de abastos para la Armada Invencible, pero no consiguió mucho éxito en su puesto ni buena fama. Acabó de nuevo encarcelado por venta ilegal de trigo. Más adelante volvería a ser detenido por un tema de recaudación de impuestos, encargo que le hizo por ser excomisario. En 1603 se instala en Valladolid con su mujer y sus hermanas. Cuando el Quijote ya ha sido publicado en 1605 y la fama de Cervantes está creciendo, vuelve a ser encarcelado por un asesinato ocurrido en las puertas de su casa por la mala fama que tenían sus hermanas, a quienes llamaban las Cervantas. Se va a Madrid, cuando se vuelve a trasladar la corte y el matrimonio vivirá en el barrio de Atocha. Ingresó en la Orden Tercera de San Francisco y se mudó un par de veces más junto a su esposa, pero ya sin salir de la capital, hasta que murió de hidropesia el mismo año que Shakespeare. Está enterrado en el convento de las Trinitarias de Madrid, en la actual calle Lope de Vega. Es de sobra conocido el gran volumen de la obra de Cervantes, escritor que cultivó 3 géneros: poesía, viaje del Parnaso y poemas sueltos; teatro, El trato de Argel, La Numancia, 8 comedias y 8 entremeses sueltos, compendio que incluyen títulos como Pero de Urdiales, El vizcaíno fingido, El viejo celoso o El retablo de las maravillas. Hay que decir que la gran aspiración de Cervantes era ser escritor teatral y que no tuvo precisamente mucho éxito. Se habla de que tenía mucha envidia a Lope de Vega, pero bueno, todos luego en el Quijote, en esa maravilla en la que con la quema de libros va a hacer una crítica, una suerte de crítica literaria, salva las obras de Lope de Vega, con lo cual quizás hay algún tipo de reconciliación. No obstante, se sospecha que el Quijote de Avellaneda está escrito por Lope de Vega, con lo cual la rivalidad sí que debía ser real. Y es en narrativa donde nos va a dejar su gran obra. Aparte de la gran obra maestra de Don Quijote de la Mancha, que analizaremos con mayor detenimiento, escribió novelas ejemplares, La Galatea y los trabajos de Persiles y Sigismunda. Entremos ya de lleno en la gran obra española de la literatura universal. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicado en 1605, y segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha en 1615. Empecemos hablando del narrador. Esta es una de las primeras sorpresas de la lectura, el narrador o los narradores, porque Cervantes emplea una técnica clásica que consiste en no atribuirse la obra y dejar que el narrador haga creer que encontró el manuscrito firmado por un tal Cide Hamete Bengueli. Este narrador omnisciente cuenta las aventuras del caballero en tercera persona, aunque alguna vez emplea la primera y usa algunos trucos como fingir que no todo lo sabe y que los hechos se descubren más tarde. Todo
Ello crea una buscada confusión entre lo que es verdad y lo que parece dentro de un mundo de ficción. Pasemos a hablar de la estructura. Las aventuras del célebre Hidalgo se presentan en dos partes. Posiblemente Cervantes empezara a escribir la primera en torno a 1590. La segunda la escribió a partir de 1614, porque Don Quijote alcanzó tal fama que un tal Avellaneda escribió una segunda parte que el autor odió de inmediato y decidió zanjar el asunto con la suya propia y con un final que no le permitía continuar la continuación de la novela, ya que Don Quijote muere al final, y siento el spoiler, pero vamos, es conocido y bien sabido, y esto no impide disfrutar y leer esta gran maravilla de novela. La obra de Avellaneda tenía una clara intención de molestar a Cervantes por motivos que se desconocen con seguridad, pero lo cierto es que así lo hizo. Su prólogo es un ataque directo y mordaz, y el gran escritor se molestó, y mucho. Tampoco está claro quién está detrás del nombre de Avellaneda, pero parece que Lope de Vega no andaba lejos. Sea como fuere, Cervantes trabajó en su propia segunda parte y arremetió duramente contra su imitador. Es por esta anécdota literaria por lo que la novela tiene dos partes. En la primera conocemos a Don Quijote y sus intenciones de ser caballero andante. Es armado caballero, consigue un escudero, escoge a su amada Dulcinea y comienza sus aventuras. En la segunda, las aventuras continúan y llevarán a Sancho Panza a gobernar una ínsula, hasta que el caballero ha de regresar y muere postrado en la cama. En total, Don Quijote realizará 3 salidas. La primera, aún sin su escudero. Mezcladas con las aventuras de esta singular pareja, Cervantes incorpora otras narraciones más abundantes en la primera parte, conocidas como novelas intercaladas, independientes de la trama, siguiendo el estilo de la miscelánea. Las más destacadas son la historia de la pastora Marcela y su enamorado Grisóstomo, ejemplo de novela amorosa pastoril. La novela del curioso impertinente sitúa en Florencia a su protagonista Anselmo y sigue el modelo italiano de la novela corta. La historia de Zoraida y el capitán cautivo, un relato que podría clasificarse dentro de las novelas moriscas. Vamos a hablar de los personajes. Empecemos por el indiscutible protagonista Don Quijote, Alonso Quijano, un cincuentón que cambia de su nombre por el de Don Quijote de la Mancha cuando decide, tras haber enloquecido por leer de manera insaciable libros de caballerías, ser un caballero andante y dejar su aldea para recorrer el mundo. Y eso espera mejorarlo. Aunque fracasa en su primer intento, persevera hasta conseguirlo. Don Quijote tiene un gran sentido de la justicia y no duda en intervenir en aquellas situaciones que le parecen a él que no están yendo por el camino adecuado. Cumple con todos los requisitos del caballero andante: valiente, luchador y leal enamorado. Empujado por su locura, muchas de sus aventuras terminan mal o son cómicas, alejándose del estereotipo del héroe triunfador que retrataban las novelas de caballerías. Abocado a ser un antihéroe, la humanidad y ternura de Don Quijote conquistan a cualquier lector. Sancho Panza será el fiel escudero del caballero. Su voz es la que pone la cordura cuando hace falta, pese a que muchas veces su señor lo ignore y esto los lleve a fracasar en algunos de los sucesos que protagonizan. Sancho se deja llevar por el entusiasmo de Don Quijote, y entre los dos protagonistas nace una relación que va más allá del vasallaje entre caballero y escudero. Al final de la obra, la inversión de papeles nos hace entender que esa relación se basaba también en la amistad y el cariño, pues Don Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza. El caballero vuelve a la cordura, mientras que el escudero enloquece y pide más aventuras. Dulcinea del Toboso es el nombre que recibe Aldonza Lorenzo, una joven de una aldea vecina a la de Don Quijote. La muchacha no encarna otro papel que el de ser esa dama que sirve de inspiración para las aventuras, por quien se lucha con tal de obtener un reconocimiento.
Retrata con exactitud esas relaciones amorosas idealizadas y en este caso también platónicas. Lo curioso es que Dulcinea no es como Don Quijote la imagina, pues su mente distorsiona también el retrato de su dama. Ella en realidad solo existe en la imaginación del caballero y al no corresponderse esa imagen con la que ve Sancho Panza, Don Quijote llega a pensar que está encantado. El caballo y el asno, en el que viajan caballero y escudero, Rocinante y Rucio respectivamente, tienen su protagonismo. El primero, flaco y apropiado para Don Quijote, aunque está muy lejos de ser el ideal para un caballero andante. El segundo ni siquiera es un caballo, y al pobre Sancho llegarán a robárselo. La galería de personajes que encontramos en las páginas de esta novela es muy variada y está compuesta por muchísimos hombres y unas cuantas mujeres, aproximadamente unos 700. El cura, el ama de llaves y la sobrina de don Alonso Quijano pertenecerán a un ámbito familiar. Conoceremos a la mujer del escudero, Teresa Panza, y todo ese largo viaje vital del protagonista podremos encontrarnos con el ventero, su mujer, Maritormes, el caballero del Verdegabán, Sansón, la infanta Micona, el caballero de los espejos o la dueña Dolorida. Y con esto terminamos la literatura del siglo XVI o literatura renacentista.